Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar declarando, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad, no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi Tengo boca. miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis para órdenes actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa. el que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús Mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa y semilla poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. La semana pasada interrumpimos este estudio a propósito de la celebración del Día del Padre, pero hoy vamos a continuar. Estábamos mencionando de que recién en el capítulo 12 de esta epístola empieza a hablar acerca de lo que nos toca hacer a nosotros. Los 3 primeros cuartos, todo el énfasis está en lo que Él hizo por nosotros. Y en nuestro andar cristiano esa es la proporción. Debemos de ocuparnos, no preocuparnos, ¿no? Ocuparnos en entender, en tener claro qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Se van a terminar nuestros días en este planeta y no vamos a haber acabado de entender, pero cada día podemos entender un poco más, ¿no? El amor con que hemos sido amados, la manera en que Él nos ve, lo que Él hizo por nosotros. Me queda muy claro y es muy evidente que la mayoría de creyentes, 99.9% de los creyentes no han entendido, no hemos entendido qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ay, hermano, ¿por qué dice eso? Porque si no estaríamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Si no estás viviendo como vivió Abraham, Isaac o Jacob, no has entendido todavía cómo es que Dios te ama. Entonces, nuestro primer deber es amarlo a Él, como dijo Jesús, con todo nuestro corazón, alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Muchos omiten de manera garrafal la parte de amarlo con toda nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? El amor, Dios es amor. Y el amor lo podemos ver manifestado de diferentes maneras. Algunos dicen que es un sentimiento y en parte sí. Pero el amor también es una decisión. Entonces sale mucha gente por ahí a decir que
Ay, es que uno no manda sobre el corazón. Perdona, pero difiero. Claro que mandas. Por supuesto que mandas. La palabra dice que el espíritu del profeta se somete al profeta. Por supuesto que mandas. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay tal cosa como, ay, es que yo no pude controlar ese amor. Mentira. Amar es, entre otras cosas, una decisión. Amar es una decisión. Odiar es una decisión. Creer es una decisión. Dudar es una decisión. Son decisiones que tomamos. Es que yo no puedo. Sí puedes. ¿Por qué dice eso usted, hermano? Porque la palabra lo dice. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si puedes, solo que estás decidiendo no hacerlo. Si tomas la decisión de hacerlo, Dios es quien pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tomas la decisión de hacer algo, Dios es el que te va a dar la fuerza, los medios, la manera de hacerlo. Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. No lo escucha decir Pedro, no, entiende, esto solo puedo hacerlo yo porque soy hijo de Dios. Tú, un pecador que será salvo por gracia, jamás podrás hacer esto. No le dijo eso. Ven. Y luego va a decir, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué tenía que ver que él vaya al Padre? Él dijo que cuando él fuera al Padre, enviaría al Consolador. Entonces, el mismo Espíritu Santo, que fue el que le permitió hacer todas las cosas que hizo, estaría en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y nos daría el poder, la autoridad para hacer todo lo que él hizo y mayor aún. Entonces, no me digan que no se puede. Sean honestos con ustedes mismos y digan, no quiero. Y entonces pregúntense, ¿por qué rayos no quiero? Porque si Dios quiere, yo no. O sea, mientras no quieras ver el problema, no vas a poder tener la respuesta, la solución. No puedo, hermano, puedes. Es que usted no entiende, hermano, no sabe lo que me ha pasado. No sé lo que te haya pasado, pero sí sé lo que Él hizo en la cruz. No me digas que no puedes. Ay, usted lo dice porque usted es muy fácil, hermano, usted no tiene problemas. Si se han percatado, yo no ando hablando de mi vida cuando predico, ¿no? A diferencia de algunos predicadores que todo su ministerio gira en torno a su testimonio, yo no lo hago, no porque no tenga cosas que testificar, pues tengo un montón de cosas. Y los que me conocen algún tiempo han oído algunos de esos testimonios. Pero cuando yo me paro aquí entiendo que lo que necesitan los hijos de Dios para alimentarse, porque Él dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de todos los testimonios que le cuenten los hermanos, no dijo eso. Dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que Él le dijo a Pedro es alimenta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces si yo los voy a alimentar, no es con mis testimonios, es con la palabra. Y me centro en esto porque esto alimenta a todos y aquí no hay discusión. Porque lo que me pasó a mí no necesariamente les va a pasar a todos. Los testimonios que yo pueda tener, yo sé que le podrán servir hasta cierto punto, pero no va a ser un copia y pega. Porque no somos iguales. Y porque aunque no quiera, siempre voy a omitir algunas cosas. Porque voy a dar por sentado
que hay cosas que los creyentes hacen de manera automática, aunque después me vengo a enterar que no. Por ejemplo, yo no tengo problemas en perdonar, pero me he encontrado con un montón de hermanos que sí. Y como no tengo problemas en perdonar, tampoco tengo problemas en ser perdonado. No me complico en creerle a Dios de que Él me ha perdonado. Soy bastante fresco y hasta algunos me han dicho un poco conchudo con eso. Sí. Pero es lo mismo. O sea, no tengo problemas para perdonar, no tengo problemas para recibir perdón. No tengo problemas para dar, no tengo problemas para recibir. Esa rueda gira. Y entonces cuando me acerco al Padre y le pido y aplico principios de fe, pues ocurren. Pero cuando tú vas a Marcos 11:23, el buque insignia de los ministerios de fe, encuentras que luego dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Y entonces hay hermanos que están declarando y están diciendo y no le funciona y están que se preguntan, pero ¿por qué no funciona? Si el hermano Kenneth Hagin le funcionó, si el hermano Kenneth Copeland también lo aplica y le funciona, ¿por qué a mí no me funciona? Porque estos hombres perdonan y tú no. Por eso. Y así como ese pequeño detalle, yo les puedo contar testimonio a la gente de las cosas que Dios ha hecho conmigo y a ellos tal vez no les termine de servir porque cosas que yo doy por sentado no las aplican en su vida. Porque tal vez yo en ningún momento les voy a decir, hermano, y mantente todo el tiempo en alabanza. Porque para mí es normal, porque cuando voy por la calle estoy alabando, porque cuando estoy echado estoy alabando, porque todo el tiempo estoy alabando. Pero de repente el otro hermano no alaba más que los domingos cuando está en medio de la reunión y el resto de la semana anda escuchando cualquier tipo de música, ¿no? Después se pregunta, ¿por qué me cuesta tanto creer? ¿Y de qué te andas llenando toda la semana? Yo me ando llenando, escuchando la palabra y luego ando llenando mi boca con la palabra, declarando su poder, su magnificencia, su amor, su bondad, todo, cantándoselo todo el tiempo. Y entonces al momento que él me dice cree, pues no me cuesta tanto. Pero esa parte tal vez no se la diga a un hermano porque doy por sentado de que lo hacen. Y no. Y resulta que no. No es a veces que uno no quiera decirles o no quiera enseñarles, sino que hay cosas que uno no se percata que debería decírselas porque da por sentado que las saben y las hacen. Os ruego por las misericordias de Dios. Es un deber, pero nos pide, nos ruega que lo hagamos. Debería mandar simplemente, pero no lo manda. Nos ruega que cumplamos ese deber. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es tu primer deber? Adora. ¿Es sorpresa? No, Jesús lo dijo, que el Padre buscaba verdaderos adoradores. ¿Por qué verdaderos? ¿Por qué no simplemente adoradores? ¿Que no todos los que adoran son verdaderos? Lo va a explicar a qué se refiere con verdadero adorador. En espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, ¿a qué se refiere en verdad? Vamos a dejar que la misma palabra lo explique. Cuando Jesús estaba orando por los discípulos, lo dijo, ¿no? Oraba hacia el Padre y dice, encamínalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿de qué se trata esta adoración? Esta verdadera adoración, en que usemos su palabra para adorarlo. Hay espacio para dar lugar, para abrir nuestro corazón, para expresar lo que sentimos,
Sí, claro que hay espacio, ¿no? Los salmos, otra vez lo menciono, eh, empiezan de diferente manera, no todos empiezan igual, ¿no? Porque habían días en los que David estaba lleno de gratitud, de amor hacia Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estaba allí en el campo, seguramente con las ovejas, y se daba cuenta que así como él amaba y cuidaba a sus ovejas, Dios lo amaba y lo cuidaba a él, ¿no? Y escribe ese hermoso salmo. Y en otra ocasión, pues no estaba allí en el campo observando la belleza de la creación, no, estaba escondiéndose en cuevas porque Saúl lo quería matar por haber recibido la unción. Y entonces no era el mismo ánimo. Y en otra ocasión está allí escuchando a Natán decirle, tú eres ese hombre. Y escuchando la manera como Dios nos confronta. Yo te saqué de las pasturas, de detrás de las ovejas. Te puse por rey sobre mi pueblo. Te di la casa de tu Señor, la riqueza de tu Señor. Te di las mujeres de tu Señor para tu gozo. Si te hubiera faltado, me hubieras pedido y te habría dado más. ¿Por qué has hecho esto? En otra ocasión se estaba sintiendo el peor gusano, la peor basura, capaz de romperle el corazón a quien tanto lo había amado. Entonces sí, no siempre estaba del mismo ánimo, no siempre empezaba igual su acercamiento a Dios, pero siempre terminaba igual. ¿Hay espacio para abrir el corazón? Hay espacio para abrir el corazón, hay espacio para presentarnos ante Él tal cual somos, pero nuestra mejor adoración, nuestro mejor sacrificio, no solamente presentar nuestro corazón, sino previamente llenarlo con su palabra. Tú podías traer al animal y ofrecer un sacrificio, simplemente matarlo, partirlo y listo, ponerlo allí. Prenderle fuego y eso se quemaba todo y ascendía. O podías prepararlo de una manera especial. Podías ponerle algunas especias y cosas y desprendía un olor distinto. Tú puedes abrir tu corazón y derramarlo ante Dios y está bien. Pero es diferente el olor, la fragancia, si antes de abrirlo lo llenas con su palabra. Y ese corazón que abres está lleno de su palabra. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. En espíritu y en verdad. Si le expresas, si tu expresión de adoración está basada, incluso cita textualmente partes de la escritura, es mucho mejor. Recuerda que esta es la palabra de Dios. Esta palabra creó el mundo. Esta palabra puso luz en medio de las tinieblas. Esta palabra reordenó un universo caído, caótico. Si tú pones esta palabra en tu boca, va a obrar los mismos resultados. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, y aquí continúa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Bueno, no solo den por hecho, no solo me crean porque no,
No, yo le creo al brother, sí, lo que habla el brother está bien, yo sé que él dice lo que dice la palabra. No, abre tu Biblia y léelo. Mira que ahí está escrito. Yo no les cito acá los textos bíblicos, pero la mayoría de parte de la escritura se los garantizo. Búsquenlo, googleenlo y van a encontrar el versículo exacto. Léanlo. Vean la grabación y luego dense el trabajito de buscar. A ver, esta parte que citó, ¿dónde está? La ponen en Google y les va a salir el versículo exacto. No os conforméis a este siglo, no te adaptes, no te dejes moldear por este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Tu forma de pensar tiene que adaptarse y tiene que cambiar a lo que Dios dice. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Citábamos que el concepto que debemos tener de nosotros mismos, nuestra autoestima, tiene que ser alta. Tenemos que tener una alta autoestima. No digo deberíamos, ojo, estoy diciendo tiene que ser alta. Ay, pero ¿por qué, hermano? Y después si uno cae en orgullo, en soberbia. No. Pero es que yo soy una persona humilde. No, eso no es ser humilde. Minimizarte, menoscabar tus logros, eso no es ser humilde. Ya le dije, la humildad no es menoscabarse uno, la humildad no es empequeñecerse uno, la humildad es engrandecer, es levantar al otro. Eso es humildad. ¿De qué le sirve a Dios que tú te minimices? ¿De qué le sirve? No puede ser baja tu autoestima, no puede ser pobre tu autoimagen, porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Entonces, si denigras tu propia autoimagen, estás denigrando la imagen de Dios. Si empequeñeces tu imagen, tu autoestima, estás empequeñeciendo la estima de Dios, porque tú eres su imagen y semejanza. No puedes hacer eso. Lo que sí puedes, de nuevo, es levantar la imagen de otros. Lo que sí puedes es aumentar la autoestima en otros. Eso es humildad. Esa es la humildad que Dios nos mandó tener. O cuando ven que Jesús se empequeñecía, que después de hacer un milagro decía, no fue nada, en realidad no lo hago yo soy como todos ustedes, es el Espíritu Santo a través de mí. Si alguien se acuerda dónde está escrito eso, por favor me cita el versículo, pero eso no aparece en la palabra. Es más, lo matan por hacerse igual a Dios. Fue la razón por la que finalmente lo condenaron y lo mataron, por hacerse igual a Dios. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debes tener un alto concepto de ti, pero no más. ¿Qué significa no más? Que no te sientas superior a los demás. Porque la humildad es eso. La humildad no está en que tú tengas una pobre imagen de ti, sino que seas capaz de, así como puedes ver la gloria de Dios en ti, como puedes notar los dones, las cosas especiales que Dios ha puesto en ti, también sea capaz de reconocer la gloria que Dios ha puesto en otros. Al final de eso se trata, de que aprendemos a funcionar corporativamente. Eso es lo que hace la gran diferencia entre las personas que llegan, que tienen éxito, y las que llegan muy lejos. Que sean capaces de reconocer qué es liderar al final de cuentas. Hay un montón de jefes en el mundo, muy pocos líderes. Hay un montón de gente que cree que lo que se trata es de
de que listo, yo tengo una visión, tengo un sueño y entonces todos los demás tienen que ser piezas de rompecabezas para esa visión. Liderar es que tú puedas despertar ese fuego en otros, ese llamado, esa visión, hacer que otros desarrollen, exploten su talento, su tono. Eso hace un líder. En el fútbol, los grandes jugadores no eran tanto los que eran muy hábiles con el balón y ellos eran capaces de llevarse a medio equipo. Jugadores así siempre han habido. Pero ¿quiénes eran los que eran capaces de hacer que sus compañeros jueguen muy por encima de su nivel? Hay un jugador que no voy a decir su nombre, que se le pueden criticar muchas cosas, ya mucha gente lo considera el mejor de todos los tiempos. Estadísticamente no tendría por qué serlo. Estadísticamente, o sea, si se va a nombrar al mejor jugador, tendría que ser sin discusión alguna Pelé, porque ganó 3 mundiales. No hay otro jugador que haya hecho eso. Pero lo señalan a este jugador y su prime no duró tanto, ¿no? Messi tiene un prime de 20 años. Este jugador no duró tanto. Su prime habrá sido 10, 12 años. Pero ¿por qué lo consideran el más grande? Y algo que sí habla muy bien de él, sus compañeros. O sea, él estuvo en equipos que no estaban llenos de genio como sí lo tuvo Pelé. Pelé no era él y 10 más, Pelé era él y tenía compañeros que eran unos monstruos. En cambio el otro sí estaba en equipos donde era él y 10 más. Sin embargo, estos 10 los hacía creerse los mejores. Les hablaba y les decía, oye, mira, el delantero de allá es así, pero tú eres mejor que él, tú eres más rápido, tú saltas más alto, tú eres así, todo. Y los hacía sentirse mejores. Y cuando jugaban con él, era otra cosa. Después los ponías en otro equipo y no jugaban ni la mitad de lo que jugaban cuando estaban con él, se transformaban, se volvían otra cosa. Eran campeones. Eso es un líder. Alguien que es capaz de despertar y hacer que los otros, sacar lo mejor de los demás. No todos son capaces de hacerlo. El mundo está lleno de jefes, pero no de líderes. Digo pues por la gracia que me es dada. Entonces, el primer deber, adorar a Dios. El segundo deber, alinear tu pensamiento con el suyo. El tercero, liderar. Y para liderar tienes que ser alguien humilde. Otra vez, humilde no es que te minimices, no es que te menoscabes, humilde es que levantes a todos los que están a tu alrededor, que los eleves, que los hagas verse y creerse mucho más de lo que hasta ese momento se han visto y creído. Que así como tú eres capaz de sentirte y de verte con los ojos que Dios, de amor que Dios te ve, les enseñes a hacer lo mismo, a verse a ellos mismos como Dios los ve. No como toda su vida les han dicho, ¿a qué tonto eres? Tú no sirves para nada, no. Que les hagas ver lo que hay en ellos, lo especial, lo diferente, lo que pueden hacer. Eso es humildad, eso es un buen liderazgo. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué pasa cuando tú haces esto? Formas un equipo.
Porque el ser humano, parte del diseño que Dios nos dio, es que estamos hechos para vivir en sociedad. No hay forma que alcances tu máximo potencial enclaustrándote en un monasterio, yéndote a vivir a la cima de una montaña, aislándote del contacto con el resto de la humanidad. De esa manera no vas a alcanzar tu máximo potencial. Porque Dios no te diseñó para eso. Dios te diseñó para conectarte con otros. Formas parte de un cuerpo. Si tú cortas a una parte del cuerpo, esa parte va a morir. Esa parte muere. No te voy a decir que te cortes la mano o el dedo, córtate la uña. Y una vez que quede fuera, he dicho que te la cortes, no que te la comas. Una vez que la cortes, se va a empezar a deteriorar. Quitada de tu cuerpo, desconectada del resto de tu cuerpo, muere. Nosotros hemos sido creados para funcionar así, corporativamente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es importante, al saber esto, que hemos sido creados para funcionar corporativamente, tenemos que tener ya en el presupuesto algo. No somos iguales, no tenemos por qué serlo. Está muy bien que seamos diferentes, no solo está muy bien, es necesario que seamos diferentes. Porque si tienes una masa donde todas las células son idénticas y donde todo es igual, eso no es un cuerpo. Eso es un tumor. Y normalmente no tiene ninguna función positiva. Es más, muchas veces, al contrario, es dañino, es nocivo, puede ser maligno. Y no solo enfermar, sino hasta matar el cuerpo. Esto es un detallito gratis, ¿no? Hace años se puso de moda, no lo voy a decir para que no se molesten un grupo de hermanos, pero todos van a saber identificar rápidamente. Se puso de moda una visión, que la pongo entre comillas porque en algún momento hablaremos de ciertos disparates que salían de eso, pero bueno, en la que era un diseño supuestamente para ayudar al crecimiento de las iglesias, y esto era en repartir, en organizar, todo en base a un número mágico, ¿no? Bueno, no mágico, un número bíblico, un número espiritual, el 12. Entonces, cada líder tenía sus 12 y cada uno de esos 12 tenía 12 y así, cada uno de los 12, 12, 12, 12, 12 y así se multiplicaba, ¿no? Y todos tenían que ser iguales. Esto funciona así, hermano. Si todos son iguales, eso no es un cuerpo. No, pero 12, porque el Señor tuvo 12, sí, y uno era Judas. O sea... Ay, hermano, pero es que no, es que sí es así. Si tú quieres usar ese criterio, date cuenta de lo que estás usando, ¿no? Como les digo, no, se me sale gente con que, ay, estoy pasando problemas. Es que el Señor me está haciendo pasar por un desierto porque así el Señor preparaba a los profetas y a todos los que llamaba, los llevaba al desierto para prepararlos, para luego, no, para la obra que iba a hacer a través de ellos. Bueno, hasta Jesús, bueno, si estás pasando por un desierto en el que Dios te está preparando, amén, el tiempo es 40 días. Ese es el tiempo en que Dios preparaba a la gente. ¿Ya? Pero Israel estuvo 40 años. Bueno, Israel estuvo 40 años en el desierto. No porque Dios los estaba preparando.
Fueron 40 días los que se tomaron hasta llegar al monte, a la montaña. O sea, ya ahí se habían cumplido, ya esos 40 días con el mar abriendo, sí, ese fue el tiempo en que Dios los preparó. Pero los 40 años que se demoraron vagando en la tierra no fueron un tiempo en que Dios los preparó para nada. Los 40 años que estuvieron fue por incrédulos, por provocar a Dios, porque así le llaman a ese momento en el que llegaron los 12 espías con el informe y ellos dijeron, ¡ay! La primera estrofa de todas las canciones que cantaban. ¿No habían tumbas en Egipto que nos sacaste a morir al desierto? En Egipto comíamos el pan de balde, teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos esto. Para eso nos sacaste, hay que matar a Moisés y a Aarón y hay que formar nuevos capitanes y regresarnos a Egipto. Dios le llamó a eso el día de la provocación. Y cuando terminaban de hablar, Josué y Caleb les decían, no, vamos, nosotros, esto es pan comido, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Dios, lo vamos a lograr. No, ustedes que saben, hay que matar a este par de locos también. Entonces Dios dijo, ok, amén, como ustedes han dicho. Dijeron que van a morir en el desierto, van a morir en el desierto. Sus hijos que están diciendo que van a ser esclavos y todo, no, ellos van a entrar a la tierra. Pero ustedes se le han pasado todo el camino diciendo que no, que vamos a morir, pues se van a morir. Se van a morir. Felicidades. Alégrense, regocíjense. Lo que tanto declaraban se les cumple. Van a morir en el desierto. Ay no, Señor. Moisés, dile al Señor que nos perdone. Ahora sí, mira, ya estamos listos para ir a pelear. Vamos a salir de una vez. No vayan, Dios ya les dijo que no vayan. No, pero sí, es que sí nos damos cuenta que estuvimos mal, vamos a salir. No vayan, que Dios no va a ir con ustedes, ya les dijo que no. No, pero sí, fueron, le sacaron la mugre y los revolcaron y no, Señor, ¿por qué no nos ayudaste? Pero dije que iban a morir en el desierto. ¿Quieren morir en un día peleando? Bueno. ¿Quieren morir de viejos? Bueno, pero aquí van a morir. Entonces, esta visión quería que todos fueran iguales, quería que todos hicieran lo mismo, todos lideraran a 12. Sin embargo, Jesús en la parábola de los talentos contaba algo muy diferente, ¿no? El Señor a uno le daba 5, a otro le daba 2, a otro le daba 1. Creo que Jesús no encajaba en su visión de liderazgo. Seguramente a Jesús lo hubieran echado, sal de acá, rebelde, contumaz, no quieres someterte a la visión. No somos iguales. Somos parte de un cuerpo, pero somos diferentes. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo. Abre el cuerpo de cualquier cosa y te vas a dar cuenta que no es igual, que tiene diferencias. Que no todo es igual, abres el cuerpo de un insecto y vas a notar que tiene alas, que tiene patas, que tiene 2 o 3 áreas distintas. No son iguales. Y son diferentes las partes de su cuerpo. O de un mamífero, si en biología los han hecho abrir una ranita, un ratón, también se van a dar cuenta de eso. O si van al mercado y son de los morbosos que se ponen a ver cuando matan al pollo, también se van a dar cuenta de que no es igual cada parte de su cuerpo. Un pescado no es igual, nada. En un cuerpo, la norma es que va a ser diferente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y acá empieza a decir cosas que de nuevo parecen redundantes, parece absurdo estar detallando, oye, pero si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte. Y uno dice, oye, pero claro, pues el que enseña en la enseñanza, ¿qué va a hacer el que enseña? Anda, dales esa luz tan gloriosa, tan intensa, tan clara a la mayoría de iglesias que tienen a los que enseñan limpiando las bancas y al que tiene don de servicio lo tienen liderando y al que tiene el don de liderazgo lo tienen tocando la pandereta, ¿no? Y al que tiene talento y oído para la música lo tienen repartiendo volantes, ¿no? Y tienen cantando a uno que parece que está descuartizando un gato. Porque no, o sea, sí, la hermanita tiene talento, pero no, he visto en ella un espíritu de soberbia. A la pucha. ¿Por qué? Porque ella cree que canta bien. O sea, debería creer que canta mal. Ah, Señor. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, sí, que cada use su don en aquello para lo cual es útil. No es tan complicado. Pero a mí me parece que esa persona, anda, reclámale a Dios, pues ¿para qué le dio ese don? Algo que la gente no entiende acerca de los dones a veces, es que ese don que Dios ha puesto en ti, que es para edificación del cuerpo de Cristo, te incluye también dentro de esa edificación, dentro de ese crecimiento, dentro de esa gracia, te incluye a ti mismo. Porque eres parte del cuerpo, ¿no? Claro. O sea, cuando los pulmones reciben el oxígeno del aire y lo ponen en la sangre que va a irrigar todo el cuerpo, los vasos sanguíneos que hay en los pulmones también son irrigados con esa sangre oxigenada. No es que le reparte el oxígeno y ellos no reciben nada de eso, no. Cuando el corazón bombea la sangre al resto del cuerpo, también sus músculos reciben esa sangre, esos nutrientes que está llevando. Cuando tú empiezas a ejercer el don que Dios ha puesto en ti, tú mismo te estás edificando también por medio de ese don. Tú mismo estás siendo edificado, estás edificando a otros y te estás edificando a ti mismo a través de ese don que Dios te ha dado, porque ese don fue puesto para edificación del cuerpo de Cristo, te incluye. Pero si no estás ejerciendo tu don, sino que estás haciendo otra cosa, porque así son en esa congregación, ni la congregación es edificada porque no está recibiendo el don que Dios puso para edificarlos, ni tú tampoco. De manera que teniendo diferentes dones según las gracias que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Algo que yo amaba mucho del pastor que tenía, el pastor César Campos, era que tal vez la iglesia, como iglesia, no tenía muchos departamentos.
O sea, tenía el área de música, tenía el área de niños. No tenía como otras iglesias que tienen pues el área de misiones, el escuadrón de oración, y que el departamento de mujeres, y que un montón de áreas, ¿no? Y casi todos los creyentes están involucrados en algún área. No, en la iglesia no había tantas áreas. Pero la palabra era muy buena. Y las personas que iban y recibían estaban siendo muy bien alimentados. ¿Qué tan bueno, hermano? Nivel centro de entrenamiento, nivel seminario bíblico. Es una muy buena palabra. Y sobre todo una palabra de gracia. Pero de nuevo, lo bueno que había es que si alguien tenía en su corazón una carga, un deseo por hacer algo, por servir a Dios de alguna manera. Yo he visto en otras iglesias cuando las personas tienen ese deseo y entonces de inmediato se les mira con sospecha. No hablo particularmente de mí, hablo de gente, por ejemplo, que ha tenido la carga de que querían salir a las calles, a llevarle comida a la gente pobre y darles donantes y evangelizar. Y, ya, pero hermano, eso tenemos que ponerlo en oración y tenemos que ver y todo, porque ¿qué era lo que pensaban? Bueno, pero si este hermano después cae, va a hacer quedar mal al cuerpo de Cristo. Entonces no se le puede poner a liderar ni a hacer algo a alguien si primero no demuestra que tiene madurez y que va a tener firmeza. Y esa madurez demoraba y estaba a criterio de alguien más, de alguien que tenía que evaluar y ver. Y he visto un montón de iglesias así, que son observados y están a criterio de un supuesto líder, que muchas veces lo único que este líder conoce no es al Señor, conoce lo que le han enseñado y paporretea de su sana doctrina. Que de sana tiene pues lo... Que más sano es un pan integral, ¿no? Más sano es un vaso de yogur en las mañanas, su doctrina tan sana no es. Puro legalismo y mandamiento de hombre. Pero bueno. Y entonces, no es que maduran, se pudren. En cambio, lo que pasaba es que si alguien tenía una carga e iba y conversaba con el pastor, yo lo que escuchaba era siempre lo mismo. Amén, bueno hermano, adelante, ¿no? Si usted tiene eso, vamos a estar orando, vamos a estar apoyándolo. Y entonces las personas emprendían directamente ese llamado y empezaban a realizar esa obra de manera independiente. Y de la iglesia lo que tenían era una cobertura espiritual. Eso era lo que me agrada. No había ahí pero vamos a ver, vamos a coordinar, a ver si usted está listo. Oye, si Dios le ha puesto ese llamado. Cuando Pablo recibe al Señor, él empieza su viaje. Él empieza con Silas a ir a viajar y a levantar iglesias y hacer y regresa. Y tú en ningún momento ves a Pedro, a Juan o a Jacobo, a ninguno de los 12, decirle, bueno Pablo, pero es que tú primero tendrías que estar acá con nosotros para que aprendas bien, para que sepas qué es lo que nosotros predicamos, ¿no? Qué es lo que enseñamos, porque tú no te puedes mandar así por tu... No. ¿Qué van? Conversan con ellos unos días y ¿qué hicieron? Le dieron la derecha y dicen, muy bien hermano, sigue adelante. Y ellos eran los que habían caminado con Jesús, sí, pero no eran sectarios, pues, no eran religiosos. En cuanto vieron que Pablo había sido llamado, ¿qué le iban a decir? ¿No lo hagas? No, primero nosotros te tenemos que enseñar. Pablo podía ser el más joven en tiempo de todos ellos. Todos ellos habían caminado con Jesús, habían convivido con él. Pablo no había pasado ni un día con Jesús. Todos ellos tenían ya varios años, pero Pablo había estado estudiando la palabra de una manera que ellos no lo habían hecho. Ellos lo que conocían de Dios lo conocían por comunión directa.
Pablo lo conocía por estudio. Y ojo, sí, pero el estudio era fariseo. Pues ¿quién habría sido su maestro también? ¿Qué cosas le habrían enseñado? Gamaliel era su maestro. Nada menos que uno de los mayores maestros que ha tenido Israel en toda su historia. Un hombre tremendamente sabio. Tan sabio que cuando los fariseos querían perseguir a los primeros creyentes para matarlos, para acabarlos, Gamaliel habló y les dijo, miren, vean esto. Este Jesús no es el primero que se levanta diciendo que es el Mesías. Antes que él se levantó un tal Judas y sus seguidores trajo mucha gente alrededor suyo, pero cuando él murió, todos se dispersaron. Luego se levantó otro y también lo siguió mucha gente, murió y sus seguidores se dispersaron. Ahora vino este. Ya murió y sus seguidores están aquí. Déjenlos. Si esto es de hombres, va a pasar como antes, se van a dispersar. Pero ¿y si no? No seamos nosotros hallados luchando contra Dios. El tipo era sabio. Él fue el maestro de Pablo. Él enseñó la escritura. Y todo lo que él enseñó el día que Saulo se cayó del caballo, Dios le fue revelando todas esas escrituras que había leído, que había estudiado, se las fue abriendo. Por eso es que él pudo ir y predicar el Evangelio a pesar de no haber escuchado a Jesús directamente y a pesar de no haber convivido con él, podía decir con total certeza qué cosas había enseñado Jesús y qué cosas había hecho Jesús, no porque lo haya visto hacerlas ni porque lo haya escuchado hacerlas, sino porque ya estaban escritas. Porque todo lo que Jesús hizo y dijo ya había sido escrito, ya había sido anticipado. Estaba escrito dónde iba a nacer, estaba escrito de qué manera iba a ser, estaba escrito cómo iba a morir, estaban escritas muchas de las cosas que él iba a decir. Incluso la palabra dice que esta frase que él menciona, las 7 palabras, creo que lo llaman, ¿no? Bueno, una de sus últimas frases, que fue tengo sed. Él la mencionó, según dice el Evangelio, para que se cumpla la Escritura. O sea, no que necesariamente tenía sed, porque hasta en las películas pasan que no le daban agua y que estaba cansado, que seguramente tendría sed, pero no lo dijo porque sentía sed. La palabra dice que lo dijo para que se cumpla la Escritura. Que ya había terminado todo, que antes de morir se acuerda, no dije esto, tengo sed. Le acercaron el hisopo con vinagre y vio y dijo, ahora sí. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Saulo había leído todo eso. Había leído todas esas escrituras, se la habían enseñado, sabía que el Mesías iba a declarar todo ello. Por eso es que empezó a dar el Evangelio, a pesar de no haber caminado con él, a pesar de nunca haberlo escuchado. Y cuando los discípulos, ahora apóstoles, supieron que estaba predicando y abriendo iglesias, se entrevistaron con él, ¿no? Un par de semanas, Pedro conversó con él, estuvieron, hablaron, le contó todo lo que estaba haciendo y Pedro acabó, le dio la mano y le dijo, sigue adelante, varón. No lo llevaron, no lo pusieron bajo sospecha, no le dijeron, bueno, hay que ver bien porque ¿qué tal si está enseñando algo errado? No. ¿Por qué? Porque reconocieron el don que Dios le había dado. Y si Dios le dio el don, obviamente Dios lo iba a guiar y a dirigir, ¿no? Pero las personas que no entienden eso, que somos parte del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, con diferentes dones, diferentes llamados a ocupar diferentes posiciones en el cuerpo, que o sea, tan complicado de entender no es. Pues no van a permitir que esto se manifieste de nuevo, ¿no? Si todas las células son iguales una a la otra, eso no es un cuerpo. Eso es un tumor.
De servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas que requieren diligencia. No siempre uno puede ir por la vida con la santa paciencia. Algunas personas que son muy amantes de eso. No siempre uno puede ir a velocidad de vehículo turístico. No. ¿Cómo va un vehículo turístico? Despacio para que la gente pueda ir observando el paisaje y todo. Un vehículo turístico no va corriendo. Uno de viaje sí, porque quiere llegar rápido, pero un turístico, uno que te está paseando, no corre, pues. Va despacio. No se puede ir por la vía a esa velocidad. Hay momentos en los que hay que acelerar. Hay momentos en los que se requiere diligencia, prisa. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sí han visto a los perezosos? ¿No? Y si no los han visto en documentales, en esa película de dibujo de Zootopia, ahí se ven los perezosos. Van con toda su paciencia ahí. Para cruzar, se ve en la selva cuando están cruzando una pista y los conductores se bajan y aunque tienen garras y pueden lastimar, los cogen y los levantan porque si esperan a otros animales puedes esperar que crucen, pero a un perezoso no vas a esperarlo cruzar, lo hace en media hora, una hora ahí en lo que se mueve con toda su paciencia. La gente se baja, los coge, los pone directamente en el árbol y ellos se voltean, sonríen, todo. Les ahorraron un trabajazo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahí no puedes ser perezoso, ahí te tienes que volver el correcamino, tienes que apresurarte. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Me he topado varias veces con hermanos, hermano, ¿qué hago? Ore. Hermano, ore. Hermano, ore. Hermano, pero nada más. Nada más. Ya con esa respuesta me doy cuenta que esta gente no ora definitivamente. Orar, bien, hay formas en que tú puedes pelear una batalla espiritual. Cuando tú estás actuando, cuando tú estás obrando, es como si estuvieras en una lucha cuerpo a cuerpo. O sea, sí, golpeas, ¿no? Es como la infantería que está allí peleando en la primera línea, pero también estás expuesto a ser golpeado. Ahora, aparte de la infantería, está la artillería. La infantería ama la artillería. Porque la artillería está con esos cañones, ¿no? Lanzan misiles, lanzan bombas, pero están lejos. Los que están en artillería normalmente no ven al enemigo. La infantería, los que están en el campo, ahí en la línea de combate, sí, lo ven cara a cara, lo ven cerca. Los que están en artillería, no. Ellos están ahí armando ese enorme cañón, se ponen a una distancia porque es tan grande que no es fácil desarmarlo y correr, así que tiene que estar lejos. Están allí cargando los misiles, tienen que hacerlo entre varios, ponen la bala dentro del cañón y luego lo calibran, los llaman por la radio y dicen longitud tanto, y ellos ya calibran ahí la medida y
sueltan la bomba. Y entonces cae el misil, cae la bomba, y un solo misil, una sola bomba hace mucho más daño de lo que podrían hacer todos los de infantería juntos. Y ellos se mantienen ahí atrás y cuando ven que cae, celebran lo que artillería ha hecho. La oración funciona así. Cuando tú oras, simplemente pasa de que te estás retirando del frente y te estás poniendo en la posición de artillería. Ya no estás peleando en primera línea, no estás expuesto a recibir algún golpe o algo, pero no es que causas menos daño. Orando causas muchísimo más daño. Ahora, no es la oración del justo la que puede mucho, es la oración eficaz del justo. Tienes que usar el nombre de Jesús, tienes que usar la autoridad que Dios te dio, tienes que usar todas las herramientas. Hermano, Dios nos ha dado muchas maneras de hacer nuestra oración cada vez más efectiva. Toda oración de petición dirigida al Padre en el nombre de Jesús, ahí la estás haciendo más poderosa. Si además de eso te pones de acuerdo con otra persona, la palabra dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecho por mi Padre en los cielos. Aprovecha, busca gente de fe, busca gente que pueda poner, y diles, quiero que nos pongamos de acuerdo en oración acerca de esto, ¿no? Necesito un trabajo, o mi hijo tiene un examen, o algo, ¿no? Y ponte de acuerdo con alguien que pueda creer junto contigo. Usa todo lo que Dios te ha dado como ventaja. 1 a subir a 1000, 2 hacen huir a 10.000. Tú tienes un poco de fe, cuando te pones de acuerdo, es tu fe multiplicada con la fe del otro, porque sí, no se suma, se multiplica. En el mundo espiritual no sumas tu fe con la del otro, la multiplicas. Entonces, en ese sentido, ten cuidado con no unirte en yugo desigual con un incrédulo. Con no ponerte de acuerdo con un incrédulo. ¿Por qué? Porque como no se trata de suma, sino de multiplicación, si tú tienes fe 2 y el otro está en 0, 2 más 0 es 2, no hay problema. Pero 2 por 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 0? 0. Por eso no debes ponerte en yugo, por eso no debes asociarte o unirte con alguien que no crea. Porque anula tu fe. Su incredulidad anula tu fe. Porque se multiplica. 1 hace huir a 1000, 2 a 10.000. Si te asocias con un creyente, si te pones de acuerdo con un creyente, sí, multiplicas esa fe. Pero si te pones de acuerdo con un incrédulo, no. Al contrario. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si vas a hablar bien, antes que hablar bien de ti mismo, que es de mal gusto, no te estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que es de mal gusto. No se oye bien cuando una persona está hablando todo el tiempo de sí mismo. Es preferible que otro lo haga. Pero ¿quién va a hablar bien de mí? Pon tú el ejemplo, habla bien de otro. Yo esto lo he visto y lo he visto cumplirse. A personas que son muy honradas, muy consideradas, que todo el tiempo los andan reconociendo, los hermanos los elogian constantemente, y cuando los escuchas hablar, son gente que se la pasa elogiando a otros. Bueno, se aplica la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Ellos siembran honra y cosechan honra. Ellos viven honrando a otros ministros
Yo he visto hombres de Dios tremendos, con ministerios internacionales, todos llegan a un lugar y están allí, los presenta algún pastor y reconocen a este hombre de Dios tan esforzado y quiero que la iglesia le dé un reconocimiento, un aplauso y ellos siempre son reconocidos y honrados, pero cada que pueden reconocen y honran a otros. Y de nuevo, no solo en el cuerpo de Cristo, en el mundo en general, profesionales que viven elogiando a otros colegas y cuando los otros hablan de ellos también hablan maravillas. Y cuando tú los conoces, o sea, no son tan geniales, pero como son así, ¿no? Son de andar elogiando a otros y reconociéndolos, ellos reciben lo mismo. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Esto de acá, llorad con los que lloran. Hermanos, Jesús cuando llega a la tumba de Lázaro, María estaba llorando, Marta estaba llorando, Jesús también lloró. He escuchado a algunos pastores decir que Jesús también lloró porque también le dio pena a su amigo Lázaro. No, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Se lo dijo a sus discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, vamos pues, voy a despertarlo. ¿Pero por qué lloró? Porque sus amigas, las hermanas de Lázaro, estaban llorando. Se conmovió, lo conmovió. Él sabía lo que iba a pasar, pero sus amigas no, y estaban angustiadas y estaban llorando, y él también se conmovió y lloró. Ahora, si Jesús lloró, o sea, si había alguien que no tenía ningún motivo para llorar porque ya sabía lo que iba a ocurrir era él, sin embargo, y con todo, lloró. Hay momento para todo. Eso lo vemos en Eclesiastés. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. A veces me he encontrado con gente dentro del cuerpo de Cristo que hay personas que ha fallecido su madre, que ha fallecido su hijo, algo, y dicen, hermano, pero usted no debe llorar. Yo cuando lo escucho, ¿usted no lee en la Biblia? Que no deben sumirse en la tristeza, sí. Los que no deben llorar, ¿por qué no van a llorar? Si hasta cuando uno ve a un familiar que se está yendo de viaje, llora, porque lo vas a extrañar. Sabes que se está yendo, que la va a pasar bien, que se va a divertir y todo, pero igual se te llenan de lágrimas los ojos porque vas a extrañar a esa persona. No nos volvamos robots, no nos volvamos gente alienada, no nos volvamos gente rara, insensible, dura. Eso no es el Evangelio. El Hijo del Hombre comía y bebía. Juan el Bautista se apartó, se fue al desierto, se vestía con pieles, todo. Pero el Hijo del Hombre comía y bebía. Habitó entre nosotros, fue uno más. El equilibrio es ser naturalmente sobrenatural. Es entender que eres una persona a la que Dios le ha confiado su poder, su autoridad, alguien con unción, pero que no necesita caminar como si estuviera sobre cáscaras de huevo. Normal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? De nuevo, no son los que... no, humildes con los que están levantando a otros, con los que están elevando a otros.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué lo dice así? Porque si solamente dijera estad en paz con todos los hombres, conociendo el Señor a sus hijos, sabría que habría mucho despistado por allí que pensaría de que entonces uno tiene que permitir cualquier cosa con tal de mantener la paz. Porque a pesar de no haberlo dicho así, hay mucha gente que hace eso. Que creen que ser cristiano significa ser petacho de basura, ¿no? El lugar donde todos pueden venir y hacer lo que se les cante, y uno tiene que agachar la cabeza y decir, es que uno es cristiano y no debe pelear. De nuevo, estos no han leído la Biblia. No es así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Por hoy vamos a dejarlo ahí y continuamos la próxima semana. Aleluya.